Bien. En el caso de la inversión en acciones, es un poco diferente, ¿verdad? Aquí retomando un poco la teoría, recordemos lo que nos dice la NIF 9. La inversión en acciones la puedo llevar al valor razonable con cambios en resultados y al valor razonable con cambios en el otro resultado integral. No sé si se recuerdan de esos dos conceptos. Si yo la llevo al valor razonable con cambios en resultados, es una inversión de corto plazo que yo la tengo como para venderla apenas pueda. Si yo la llevo al valor razonable con cambios en el otro resultado integral, es una inversión que me voy a dejar por un tiempo. Voy a esperar a que suba el valor de la inversión por, no sé, tal vez unos meses, unos años, y al final la podría vender. Eso sí queda de largo o corto plazo. Pero también las NIF en general nos dice que si yo tengo más de un 20%, podría tener influencia significativa. Eso se genera cuando yo tengo una inversión en acciones. Y si yo tengo más del 50%, tendré control sobre la empresa. Y ahí lo que hago es una consolidación. Este caso en particular es cuando yo tengo influencia significativa. ¿Cómo me doy cuenta? Porque dice que el 1 de enero del 2021 adquiere 2.500 acciones de 10.000. Bueno, ni siquiera tengo que hacerlo, pero voy a ponerlo por aquí. 2.500 acciones de 10.000 son el 25% del total de acciones que tiene la empresa. 25 supera el 20% de las acciones, lo que significa que le da influencia significativa. Y recordemos que el concepto de influencia significativa no es otra cosa que yo tengo, valga la redundancia, ¿verdad? Con el concepto mismo, influencia en las decisiones de la compañía en la que estoy invirtiendo. Nos dice que adquirí esa inversión y en la fecha de adquisición los activos netos están representados por esto. Bueno, aquí nada más salieron los activos. Voy a ponerlos rápidamente. 80.000, 1.500.000, 420.000, 160.000. Ahí está. Ok, tenía estos activos y estos pasivos a este valor en libros y este valor razonable. ¿Cómo tendríamos que interpretar esto? El valor en libros es lo que tiene la empresa registrado al costo histórico en sus estados financieros. Bueno, podría ser que tal vez no necesariamente al costo histórico, pero es el valor que tiene la empresa en sus libros. Cuando nosotros hacemos la adquisición de estas acciones, esos activos y esos pasivos tienen un valor en el mercado, que es el valor razonable por el cual se podría liquidar un activo o cancelar un pasivo. Todas las adquisiciones que se realizan en acciones tienen o pueden tener dos tipos de plusvalía. Una plusvalía está dada, que nos dice la lectura, como asignada, que es la diferencia entre el valor en libros y el valor razonable. Ven que en este caso prácticamente todos los activos tienen una diferencia y todos los pasivos tienen una diferencia. Y tenemos una segunda plusvalía que es una plusvalía no asignada. La plusvalía asignada es la diferencia entre el valor en libros y el valor razonable. Y la plusvalía no asignada es la diferencia entre el valor razonable y lo que yo pagué. Es un sobreprecio. Bueno, el ejercicio nos pide determinar el monto de la plusvalía que tiene la compra. Lo primero que tenemos que tener aquí será el costo de adquisición. ¿Cuánto pagué por esa empresa? Siempre hay que tener claro que este es el valor razonable y el valor en libros del 100%. Yo no adquirí el 100%, adquirí el 25%.
Entonces hay que convertirlo a esa proporción. El costo de adquisición, si es por el 25%, van a ser 2.500 acciones, cada una a 140, para un total de 350.000. Los activos identificables a valor razonable va a ser la sumatoria, de estos dos, 1.650.000. Y los pasivos a valor razonable van a ser los que están aquí, son 400.000. El patrimonio neto, ya que nos lo daba 1.250.000, pero para fines de nuestro cálculo, tomaríamos, bueno, sería lo mismo que la resta acá, 1.250.000. Y aquí lo vamos a convertir a la proporción del 25%. ¿Cuánta participación tenía yo? Un 25. ¿Y cuánto me tocaría entonces de ese patrimonio? El 25%. 1.250.000 por el 25%. 312.500. Esta plusvalía es no asignada, que es una diferencia entre lo que yo pagué y el 25% del valor razonable de la empresa. 37.500. Y la plusvalía asignada estaría dada aquí por la diferencia entre el valor razonable y el valor en libros de cada una de las cuentas. Que aquí está. ¿Dudas hasta acá? No. Bueno. Posterior a la determinación de la plusvalía, me solicitan registrar la compra de acciones. Cuando yo tengo más de un 25%, perdón, más de un 20% de las acciones de una empresa, el nombre de la cuenta se llama inversión en acciones. Y la vamos a registrar por lo que yo pagué. Yo pagué 350. Entonces, inversión en acciones contra bancos. Vean que no estoy utilizando ni la cuenta de inversión en títulos negociables, ni la cuenta de inversión en títulos permanentes, ni ninguna de esas. Es inversión en acciones. Posterior a la adquisición de esta inversión, nos dice que durante el año fiscal 2021, Frescos S.A. pagó un dividendo en efectivo el 20 de noviembre del 2021 por la suma de 30.000. 30.000 es un dividendo que se pagó. Me tocaría por el método de participación el 25% de ese dividendo. Pero hay que tener cuidado con algo. ¿Cuál es el tratamiento de un dividendo? Normalmente el dividendo hubiese sido efectivo que me entró. Y yo hubiera registrado efectivo con un ingreso por dividendos. Como yo tengo más del 20%, tengo participación y cuando me pagan el dividendo, si bien es cierto recibir el efectivo, no tengo un ingreso, sino una disminución de mi inversión. Y por otra parte, dice que el 31 de diciembre del 2021 reportó una ganancia de 150.000. Nuevamente, yo soy partícipe de esa ganancia, del 25% de la ganancia. Y en el caso de la ganancia va a tener un funcionamiento inverso al dividendo. Cuando se declara esa ganancia, sube el valor de mi inversión. Por otra parte, dice que se considera que los pasivos se pagan en un plazo de 4 años a partir de la compra y que al cierre del año fiscal 2021, la plusvalía ha sufrido un 30%. Bueno, esto se debe a que los activos y pasivos que tenían una plusvalía asignada, que es la diferencia entre el valor en libros y el valor razonable, tenemos que ir eliminando año tras año.
la cual se va a ir descontando de la ganancia que tenga la empresa. Lo que nos solicitan como tercer punto, entonces, relacionado con esto, es amortizar la plusvalía de los activos y pasivos, considerando solo la parte que yo adquirí. La otra parte, pues realmente nunca se va a amortizar porque nadie la adquirió. Entonces, el primero va a ser la amortización de los activos depreciables, que va a estar dada. ¿Cuáles son los activos depreciables? Aquí está. Los activos depreciables son estos. La diferencia entre el valor en libros y el valor razonable, bueno, no dice que sería, pero es un activo que se puede depreciar a 5 años. Esto significa que a partir de que yo lo compré, le quedan 5 años de vida útil. La diferencia son 50,000, pero me decía que yo tengo que considerar la parte proporcional. Tomaríamos 50,000 y lo multiplico por 25%. A mí me toca 12,500. La vida útil restante dice que son 5 años. Entonces, 5 años de vida útil restante. Esto se amortizaría 2,500 colones por año. Esto sobre un activo depreciable, lo que significa que aumentaría el gasto por depreciación. Esto tiene que restar a la utilidad del periodo. Por otra parte, está la amortización asignada al pasivo. La amortización asignada al pasivo dice que son menos 20,000. Significa que en vez de haber aumentado la deuda, si yo la liquidara en el mercado, vale menos de lo que tiene la empresa. Entonces, el monto asignado va a ser menos 20,000 por la parte proporcional, menos 5,000. Y dice que por aquí se podrá pagar en un plazo de 4 años. Entonces hay que llevarlo por el método de línea recta. 5,000 entre 4 años. 1,250 por año. Este es negativo. Este es negativo, bueno, primero porque así es como lo hacemos, ¿verdad? La diferencia entre el valor razonable y el valor en libros, y con ese simbolito es con el que nos lo llevamos. Pero la explicación sería que al ser negativo, hay una diferencia en el gasto por intereses. Una diferencia en el gasto por intereses que lo incrementa. Al final, ambos restarían tanto la depreciación como la disminución del pasivo. ¿Dudas hasta acá? Tengo dos consultas en el chat, no estoy muy seguro. La primera dice que ¿por qué restaría? ¿Por qué restaría quién? ¿Estos 2,500? ¿O los 2,200? La amortización amortización del activo y del pasivo que usted dijo que iban a restar, creo que en la parte de la utilidad. Sí, correcto. En el caso de la depreciación del activo, porque lo que estamos calculando aquí es un gasto por depreciación. Si ves, lo que estamos haciendo es, ok, en libros vale 1,500,000. Ese 1,500,000 es un activo depreciable. Entonces, todos los años usted lo va pasando a gasto, va haciendo el asiento de gasto por depreciación contra depreciación acumulada. Lo que estamos diciendo es, bueno, en libros vale 1,500,000.
aumentémoslo, o sea, realmente vale 1.550.000. Al hacer el aumento del activo, habría o debería haber más depreciación de la que realmente hay. Ese aumento de depreciación la empresa no lo hace porque ellos lo llevan a su valor en libros y no lo lleva al valor razonable, no tiene derecho por qué llevarlo al valor razonable. Pero nosotros cuando adquirimos la empresa sí hicimos la medición, o sí tuvimos que haber hecho la medición del valor razonable de aquel activo. Entonces supimos que valía en el mercado un poquitito más y cada vez que está el cierre, nosotros lo que vamos a hacer es reconocer esa depreciación que la empresa no ha podido registrar. Entonces, aunque se vea positivo, va a restar porque en el fondo no es otra cosa que un aumento en el gasto por depreciación. No sé si por lo menos la parte del activo estamos claros para pasar a la parte del pasivo. Sí, profe, gracias. Ok. En el caso del pasivo funciona, bueno, voy a combinarlo con otra pregunta que me hicieron en el chat. ¿Qué pasaría si tienen signos a la inversa? Si hubiera tenido el símbolo a la inversa, lo que hubiéramos dicho es, ok, el activo vale en libros 1.550.000 y en el valor razonable vale 1.500.000. Realmente la empresa está realizando un gasto por depreciación superior al gasto por depreciación que tendría que realizar. Entonces, a la inversa, más bien sumaría. Sí. Es en el caso del activo. Entonces vamos a dejarlo como que el activo positivo resta la utilidad y el activo negativo sumaría. En el caso del pasivo, el pasivo realmente tiene un valor más bajo en el mercado, ¿verdad? Esto lo que va a generar es que hay una diferencia en el gasto por interés. Hay una diferencia en el gasto por interés porque el interés se calcula sobre saldos, ¿verdad? Entonces, este es un poco más complejo porque uno vería o consideraría que realmente el pasivo es menor y entonces debería pagar menos intereses, que supongo que por ahí es que ustedes lo están viendo, que uno debería estar pagando menos intereses. Pero lo que está sucediendo, ¿verdad? Aquí podríamos hacer tal vez la tabla de amortización. Lo que está sucediendo muy en el fondo es que estamos amortizando menos. Entonces, este negativo de acá tendríamos que considerarlo al final así tal cual como está, como una disminución de la utilidad, porque estaríamos siempre registrando un mayor gasto por interés, ¿verdad? No sé si me doy a entender, pero en el caso del pasivo, cuando me da negativo, tendríamos que igual restarlo porque, o lo que estaría significando es que yo realizo una amortización pues un poco menor del activo, lo que va a generar o provocar un mayor gasto de intereses. No sé si por ahí les queda
más claro o igual? Y si fuera al revés, si era positivo, lo mantengo positivo igual. Correcto. En ese caso aumentaría. Correcto. En ese caso, si fuera positivo, va a aumentar a la utilidad. Sí, si hubiéramos tenido aquí 400,000 y aquí 420,000, ay, le puse un cero más, me da 20,000. Este 20,000 adicionales funcionan al revés, más bien le estaríamos sumando al final un poquitito más a la utilidad, porque en ese caso su efecto es a la inversa. El comportamiento, sí, aquí Jennifer lo pone que el comportamiento del pasivo es inverso al del pasivo. Es correcto. Así exactamente. Exacto. Eso es por la influencia que tiene al final el activo o el pasivo en el gasto. En el del activo está muy claro, ¿verdad? En el activo, ¿verdad? Creo que es el que les queda como más claro normalmente de que su relación con el gasto por depreciación, ¿verdad? Claramente se aumentó el activo, aumentó el gasto por depreciación. En el caso del pasivo es un poco más difícil de ver porque tendríamos que hacer toda una tabla de amortización para poder visualizar que por uno u otro camino les va a generar más gasto que por el otro. Pero sí, eh, así es como lo tendríamos. Ok, ¿hay alguna duda adicional por acá? Creo que por ahí Catherine me decía que ya tenía clara la consulta. No sé si a Jennifer y a Gregory. Sí, profe, en mi caso sí entendí. Gracias. Ok, con gusto. Eh, bueno, no sé quién más tenga por ahí la consulta. Pero bueno, ya aquí habríamos calculado cuánto es lo que se amortiza de la depreciación y cuánto es lo que se amortiza de la plusvalía. Pero en todo caso, vean algo, ¿verdad? Cuando hacemos aquí la resta, que es el valor razonable menos el valor en libros, nos lo llevamos con ese mismo símbolo, ¿verdad? No hay que hacerle ningún cambio. Con ese mismo símbolo, vean que yo me llevé la depreciación con el mismo símbolo y el pasivo con el mismo símbolo. Para esta primera parte, así como va, lo dejamos. ¿Dónde tendríamos la interpretación diferente? Es al momento de calcular la utilidad. La utilidad del periodo dice que son 150,000. Yo participo de esa utilidad un 25%, que son 27,500. Le tengo que hacer algunos ajustes. ¿Cuáles ajustes? Bueno, primero el activo depreciable. Les dije que cuando aquí es positivo el activo, vamos a restar porque es un incremento en los gastos. Y por su parte, cuando el pasivo es negativo, lo vamos a dejar negativo. Va también a restar porque hay un incremento igual en el gasto de intereses. Ok. Y finalmente tendríamos el deterioro de la plusvalía, que la plusvalía es la plusvalía que se calcula al inicio. Aquí hay que tener cuidado porque este puede ser un error arrastrado. Entonces, si calcularon mal la plusvalía aquí, vamos a tenerla mal acá y la vamos a tener ahí mal para todo el ejercicio. Tengamos ese cuidado. Cuando es un deterioro de la plusvalía, también restaríamos. Sería el negativo de la plusvalía, pero por lo que se deterioró. Vamos a ver cuánto era, un 30%. Los 2,500 se restan porque es un incremento en el gasto por depreciación.
Siempre que haya un incremento en los activos, vamos a tener un aumento en el gasto. Entonces, siempre que nos dé aquí positivo un activo, va a ser al final negativo. De hecho, que el único, o el que más se genera es el activo depreciable, propiedad, planta y equipo, porque en el caso de propiedad, planta y equipo, de cualquiera de ellos genera un incremento o en el gasto por amortización o en el gasto por depreciación. Pero sí, para eliminar un activo se incrementa la cantidad de gasto y por tanto cada vez que nos dé aquí positivo, al momento de hacer este cálculo lo tenemos que dejar negativo. Está bien, Catherine. Catherine, no, perdón, Carolina. Carolina. Uh-huh. Ok. Sí. Sí, esta parte es como la más abstracta. Bueno, aquí ya nada más nos quedaría sumar la utilidad ponderada con la depreciación, el pasivo y la plusvalía. Pueden haber otros movimientos también. Otro movimiento, por ejemplo, es el inventario. Creo que en un ejercicio de la antología, bueno, no la tengo a mano, pero en la antología viene un ejemplo que es con inventario. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un incremento en los inventarios? Se traduce también en un incremento en el costo de ventas al final del periodo, que pues uno no tendría o no habría registrado. No ¿verdad? No se me ocurre algún acto que pueda tener alguna diferencia, pero es lo mismo, ¿verdad? Vean que cuando hay un incremento en los activos, hay un incremento en el gasto relacionado a ellos. 22.500 sería la sumatoria de la utilidad, 27.500, los 2.500 de la depreciación, menos los 1.250 del pasivo y los 11.250 del deterioro. No. Por aquí tengo una consulta de qué pasaría si el pasivo... Opa, ok, ¿qué pasaría si el pasivo nos da aquí positivo? No, si el pasivo nos da positivo aquí, ese sí lo dejamos positivo. Entonces, donde cambia el símbolo es aquí cuando es el activo positivo, lo pasamos a negativo. Y si me da negativo, lo pasamos a positivo. El activo tiene símbolo inverso y el pasivo sí mantiene su símbolo. ¿Está bien, Johan? Ok, perfecto. Y finalmente nos solicita, bueno, no finalmente, nos sigue más el siguiente año. Bueno, después de eso nos solicitan realizar el registro del 2021. ¿Qué registro en el 2021? Hay dos cosas. Uno, que es el pago del dividendo. Les dije que el dividendo de 30.000, pues es para el total de los accionistas. A mí me toca el 25%, que son 30.000 por el 25, 7.500. Y lo otro que me corresponde a mí es la utilidad del periodo. ¿Cuánta utilidad del periodo? La que calculamos acá. 22.500. Están los 22.500 y los 7.500. ¿Dudas hasta acá?
Ah, sí, esta debería ser 30 de diciembre del 2021, es cierto. ¿Cómo estaba en el enunciado? Permanentes y esta acta era participación. Ah, sí. Bueno, si hicieron el mismo asiento en los dos, yo se los reconozco. Pero sí debería ser 31. Ok, perfecto. Ahí tendríamos ese. Y aún nos queda el siguiente año. Durante el año fiscal 2012, Frescos S.A. pagó un dividendo el 14 de septiembre del 2022 por la suma de 50,000. Nuevamente sucede lo mismo. 50,000 es el total del dividendo. A mí solo me corresponde el 25%. Y el 31 de diciembre del 2022 reportó pérdidas por 60,000. En este caso, vean que es al contrario, ¿verdad? Es una pérdida. Igual yo tengo que compartirla, pero la pérdida, a diferencia, ¿verdad? Funciona igual que un dividendo. A diferencia que haya una ganancia de inversión en acciones, vamos a tener una pérdida de inversión en acciones. Bueno, de hecho aquí está, pérdida de inversión en acciones contra inversión en acciones. Al cierre del año fiscal 2012, la plusvalía ha sufrido un deterioro del 25%. Entonces, utilidad del periodo, una pérdida, menos 60,000. Porcentaje de participación, el 25%. Y a mí me toca ese 25%, que son menos 15,000. ¿Qué me falta? Bueno, ya se había calculado anteriormente, ¿verdad? Y esta amortización de los activos y pasivos se realizaría igual todos los años durante el periodo que corresponde. La de activos durante 5 años y la de pasivos durante 4 años. Ya hicimos aquí la del primer año. Ahora estaríamos haciendo la del segundo año. Funcionarían exactamente igual. Entonces, menos 2,500 y menos 1,250. Lo que están haciendo es aumentar la pérdida que ya tuve. Y tuve el deterioro de la plusvalía. La plusvalía se deterioró en un 25%. La plusvalía sería la original. Bueno, en pérdida. Y aquí es importante que tienen que tener cuidado. A veces la plusvalía ya se ha deteriorado por completo. Aquí se deterioró un 25 y un 30%. Se ha deteriorado 55%. Entonces incremento la pérdida y lo sumaría. Al final perdí 28,125. Los asientos serían, bueno, aquí también está mal la fecha. Este sería 31 de diciembre. En el mes de agosto, el pago del dividendo. ¿Cuánto? El 25% de lo que se pagó. 50,000 por 25%. Y en diciembre, esta pérdida. Recordemos que en los asientos no pueden ir negativos. Un negativo aquí significaría pérdida. Y la inversión. Y ahí estaríamos.
Ahí estaría el ejercicio. No sé si hay alguna consulta sobre este. Creo que la parte que se les había complicado más era la determinación de las amortizaciones de la plusvalía asignada. Pero ya sí está mucho más sencillo, ¿verdad? Sí, profe, ya ahora sí quedó más claro. Excelente. No,